Estamos en una serie estudiando el libro de 2 de Corintios. Empezamos la semana pasada. Si no estuvieron con nosotros, pueden ir a jefenorte.org, marquen sobre Watch y puede bajar las notas de la semana pasada y ver el sermón también. Y dentro de su guía de alabanza hay notas para esta semana. Estamos en nuestra segunda semana de esta serie y vamos a estar viendo 2 de Corintios, los últimos versículos de capítulo 1 y los primeros versículos de capítulo 2. Así que 2 de Corintios, capítulo 1, empezando en el versículo 12, y vamos a ir hasta el versículo 13 del capítulo 2. 2 de Corintios, empezando en el versículo 12. Nuestro motivo de orgullo es el testimonio de nuestra conciencia ante Dios, que nos dice que en este mundo y especialmente con ustedes no hemos comportado no con sabiduría humana, sino con la sencillez y la sinceridad que proviene de Dios. Porque no les escribimos nada que no pudieran leer y entender, y espero que al final puedan comprenderlo todo. Así como ya en parte han entendido que pueden estar orgullosos de nosotros y que nosotros estaremos orgullosos de ustedes en el día del Señor Jesús. Seguro de esto, quise antes que nada ir a visitarles para que tuvieran una doble bendición. Es decir, quise visitarlos de camino a Macedonia y visitarlos nuevamente a mi regreso para que me ayudaran a continuar mi viaje a Judea. Cuando quise hacer esto, ¿fue acaso algún decidido a la ligera? ¿Acaso lo que pienso hacer, lo pienso como toda la gente que está lista para decir sí y no al mismo tiempo? Dios es testigo fiel de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo le hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él. Porque de todas las promesas de Dios, en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo, y es Dios el que nos ha ungido. Y es Dios el que también nos ha marcado con su sello y el que como garantía ha puesto al Espíritu en nuestros corazones. Así que pongo a Dios por testigo de que si aún no he pasado por Corinto, ha sido por consideración a ustedes. No es nuestra intención dirigir la fe de ustedes, sino colaborar con ustedes para que tengan gozo, pues por la fe se mantienen firmes. Por esto decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza. Porque si yo los entristezco, ¿quién podrá alegrarme, sino aquel a quien yo entristecí? Por eso les escribí como lo hice, para que ustedes no me pongan triste cuando yo llegue, cuando en realidad deberían alegrarme. Pues yo estaba convencido de que todos ustedes harían suya mi alegría. Era tanto el dolor y la angustia de mi corazón que al escribirles lo hice con muchas lágrimas. Pero no lo hice para entristecerlos, sino para que comprendieran el gran amor que les tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo a todos ustedes. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por tanto, les ruego que confirmen su amor hacia Él. También les escribí para comprobar la obediencia de ustedes en todo. Así que a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono, y lo perdono si es que hay algo que perdonar, por consideración a ustedes en la presencia de Cristo. No vaya a ser que Satanás se aproveche de nosotros, pues conocemos sus malignas intenciones. Aunque el Señor me había provisto una buena oportunidad para trabajar en Troas, cuando llegué a ese lugar para predicar el Evangelio de Cristo, estaba yo muy intranquilo por no haber encontrado allí a mi hermano Tito. Por eso me despedí de ellos y me fui a Macedonia.
Ahora, al leer eso sería muy fácil leerlo y decir, estos son unos saludos y algunas cosas que no entiendo mucho y no tienen mucho que ver con nosotros, pero la realidad es que hay mucho que podemos aprender nosotros de esos versículos. Así que vamos rápidamente a considerar lo que está diciendo Pablo aquí y cómo puede aplicar esto a nosotros. Mira, la verdad es que en Corinto había habido mucho drama. Pablo había fundado la iglesia en Cristo. En otras palabras, él llegó a Corinto, empezó a predicar el evangelio, algunos se salvaron y cuando llegaron muchos formaron una iglesia. Y Pablo había quedado ahí 1 año y medio predicando y discipulando a estos cristianos hasta que ellos formaran una iglesia. Y eso lo pueden ver en Hechos capítulo 18, esa historia. Después de 1 año y medio, Pablo sigue en su viaje misionero. Y cuando él sale de Corinto, empiezan a haber problemas en la iglesia. Nosotros no sabemos cuáles son exactamente esos problemas, pero sabemos de algunos de ellos. Y tú puedes leer el libro de 1 de Corintios, porque eso es una carta que Pablo escribe a Corinto tratando con los problemas que estaban dentro de la iglesia. Desafortunadamente, después de haber escrito 1 de Corintios, la carta, y mandado a Corinto, en vez de mejorar las cosas empeoran. Y nosotros no entendemos eso porque nosotros somos todos perfectos. Nosotros cuando alguien nos dice a nosotros que estamos haciendo algo malo, nosotros lo corregimos inmediatamente, ¿no? No, son humanos. Entonces Pablo hace una visita dolorosa y vuelve a Corinto para confrontar a los alborotadores. El problema es que aún no hay solución. Así que después Pablo escribe otra carta severa que fue entregado por Tito a la iglesia en Corinto. Y nosotros no sabemos cuál o qué exactamente decía esa segunda carta que él escribe a Corinto. Pero lo que sí sabemos es que después de mucha angustia, Pablo se reúne con Tito, su discípulo, y Tito le informa a él que después de su visita, después de la segunda carta que le había mandado a Corinto, el problema se había resuelto. Y es entonces cuando Pablo escribe lo que es realmente una tercera carta, pero nosotros lo llamamos segunda carta, segunda de Corintios, porque la segunda carta no se encuentra en nuestra Biblia, ¿no? Y en esta tercera carta, que nosotros llamamos segunda de Corintios, Pablo le escribe a ellos por varias razones. Primero, quiere animar a la iglesia a perdonar y a restaurar al miembro que había causado todos los problemas anteriormente mencionados. Y también quiere explicar su cambio de planes. Lo que pasó es que Pablo les había dicho que él iba a ir en su viaje, iba a pasar por Corinto y se iba a quedar con ellos algunos días en ida y que de vuelta de su viaje iba a pasar a Corinto otra vez. Pero los planes cambiaron y Pablo no pudo ir a Corinto esa tercera vez. Entonces algunos de los miembros estaban enojados con Pablo y ellos pensaban que Pablo les había mentido. Entonces Pablo escribe en esta carta, la tercera carta que nosotros llamamos 2 Corintios, ¿por qué cambió sus planes? Entonces lo que acabamos de leer es el principio de esa carta que Pablo le escribe a Corinto para animarles a ellos a perdonar al hermano que había causado tantos problemas y que había sido disciplinado y a explicarles a ellos por qué cambiaron sus planes, porque algunos estaban muy enojados con él. Y al leer esto me recuerda a un dicho que me dijo mi padre cuando yo salí de la casa. Yo salí a los 19 años, volví a Estados Unidos de Chile para ir a la universidad. Yo ya sabía que Dios me estaba llamando al ministerio. Y mi padre me dijo estas palabras al irme de la casa. Me dijo, cuando encuentres una iglesia perfecta, no te unes a ella. Porque donde haya humanidad, hay falibilidad. En otras palabras, donde hay humanos, hay pecado.
Nadie es perfecto. Así que si encuentras una iglesia perfecta, no te unes a ella. Porque si tiene semejanza a ser perfecto la iglesia, realmente están escondiendo todos sus pecados, ¿no? Y todos sus problemas. No existe la iglesia, porque la iglesia no es un edificio, es el cuerpo de Cristo, nosotros, los cristianos, los creyentes. Y donde haya humanidad van a haber problemas. Y en 2 Corintios, lo que estudiamos la semana pasada, vemos la respuesta de Pablo al drama que se le encontraba en la iglesia de Corinto. Y ustedes, como ya mencioné, pueden bajar las notas y ver el sermón de la semana pasada. Pero hoy día queremos ver esto, cómo Pablo les está animando a ellos a tratar con problemas dentro de la iglesia. No solo problemas que ellos tenían con él por haber cambiado sus planes, sino que los problemas con un hermano dentro de la iglesia que había causado muchos problemas. Y tenemos algunos detalles de esos problemas. En 1 Corintios vemos que estaban abusando los dones espirituales y vemos otras cosas también mencionadas. Y probablemente, porque 1 Corintios trata con muchos problemas diferentes de muchas diferentes personas, probablemente en su primera carta a Corinto algunos de esos problemas se arreglaron, pero había un hermano dentro de la iglesia que no estaba de acuerdo con los cambios y él estaba aún causando más problemas. Entonces tuvieron que disciplinarlo. Vemos luego en el Nuevo Testamento que Pablo menciona que cuando hay problemas con alguien en la iglesia de un pecado o algo así, que debemos de ir o nosotros tenemos problemas con alguien, debemos de tratarlo como Jesucristo nos manda a tratarlo, Mateo 18. Primero que nada debemos ir directamente a esa persona y tratar de solucionarlo. Si no se soluciona, llevamos un hermano confiable o una hermana confiable y los dos tratamos con esa persona. Si aún no se soluciona, llevamos a los pastores de la iglesia para tratar con esa persona. Y la Biblia dice que si aún no se arregla la cosa, y aquí es donde se ponen duras las cosas, Pablo dice luego en el Nuevo Testamento que debemos de echarlo de la iglesia. Literalmente lo que dice Pablo es debemos de echarlo de la iglesia y entregarlo a Satanás para que Satanás haga lo que quiera con ellos y los lleve tan profundo en su problema que ojalá ellos lleguen al fin de sí mismos y necesiten al Señor y Dios los restaura y los perdona y los restaura y de ahí pueden volver a la iglesia. Eso es lo que dice Pablo. Muchas iglesias no practican la disciplina bíblica, pero algunas veces si un hermano o una hermana está causando tantos problemas y no quieren arreglar las cosas, a veces es necesario echarlos de la familia, de la comunión de los creyentes, no con el deseo de castigarles, sino con el deseo de que lleguen al fin de sí mismos y vuelvan. Y la Biblia dice que cuando vuelvan debemos de perdonarles y restaurarlos. Y aquí este hermano había causado tantos problemas que lo habían disciplinado. Y ahora Pablo está escribiendo en esta carta a la iglesia que el hermano ya había llegado al fin de sí mismo y era necesario que la iglesia lo perdonara y lo restaurara. En vez de mantener, ¿cómo se dice en español? En inglés decimos mantener un chip on the shoulder. Mantenerse enojados contra él, ¿no? Entonces, mientras el drama y la falibilidad existían en la iglesia debido al pecado y el hecho de que todos estamos en proceso de ser cambiados por Dios, es importante entender que Dios es infalible. Él nunca comete un error y es inmutable. Él no cambia, ¿no? Todos nosotros estamos en proceso. Todos nosotros estamos siendo cambiados por el Espíritu Santo de Dios, o deberíamos de estar siendo cambiados por el Espíritu de Dios diariamente. Y todos nosotros luchamos con el pecado. Pero eso no indica que Dios comete errores o que Dios cambia, porque Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él es perfecto, ¿no?
Pablo le está enseñando esto a la iglesia en Corinto y nosotros podemos aprender mucho de este ánimo que Pablo le está dando a ellos de dar perdón y restaurar. Mira lo que dice, bueno, lo primero que yo veo es esto. La conciencia pura de Pablo es un ejemplo para nosotros. Mira lo que dice el teólogo Tim Mackey. Los corintios habían ignorado a Pablo como líder porque era pobre, se ganaba la vida migrantemente mediante el trabajo manual y estaba bajo constante persecución y sufrimiento. Y a menudo se encontraba sin hogar y para colmo no era un orador público muy impresionante, no predicaba muy bien. Entonces había muchos en la iglesia de Corintio que estaban diciendo, ¿por qué le estamos haciendo causa a este Pablo? Es más, una vez que los corintios estuvieron expuestos a otros líderes cristianos más ricos e impresionantes, comenzaron a pensar menos en Pablo cuando en realidad estaban avergonzados de él. Esto aún sucede hoy, ¿no? Hay muchos pastores que se ponen su trapo, se ponen su corbata, se ponen su Rolex, van manejando su Mercedes, tienen la iglesia muy grande y tratan de impresionar con cosas vanas e humanas como para explicar que eso es una demostración de la bendición de Dios sobre ellos. El problema con eso es que Cristo mismo cuando vino a este mundo vino como un carpintero, un niño nacido, puesto en un pesebre, creció como carpintero. De ahí cuando empezó su ministerio, empezó vagando de una ciudad al otro, no tenía ni hogar, ni oficio, ni... Lo único que tenía era la ropa puesta sobre sí mismo. Y esto es importante porque en Corinto muchos estaban siendo seducidos, ¿eso es una palabra? Muchos estaban siendo seducidos por otros cristianos. Probablemente lo que había pasado es que Pablo llega a Corinto ese año y medio, convierte a mucha gente con el evangelio de Dios, los empieza a discipular y algunos de esa gente eran ciudadanos romanos que tenían mucho dinero. Eran ciudadanos que tenían mucha influencia en Corinto, que se habían salvados. Y cuando Pablo deja ese lugar para seguir su viaje misionero, muchos de esas personas que naturalmente son líderes en las cosas del mundo empiezan a aplicar los principios mundanos que ellos habían aprendido para que los habían hecho a ellos muy ¿cómo se dice? Importantes o les había dado mucho éxito en las cosas de finanzas. Ellos empiezan a aplicar esos principios humanos que habían aprendido a la iglesia. Y empiezan a decir, mira, ¿por qué estamos escuchando a este Pablo que ni siquiera tiene casa, va vagando de un lugar a otro? ¿Por qué le estamos pagando a él para ser misionero? Mira, nosotros podemos hacer nuestra propia cosa, ¿por qué no? Y probablemente este hermano que Pablo está diciendo que le perdonen, probablemente lo que había pasado es que este hermano era muy poderoso, muy rico y muy importante en Corinto. Y él había empezado a, lo que era natural para él, a tratar de usar su puesto de poder, su sabiduría y su éxito para manipular a la iglesia. Quizás con motivos buenos, pero no bíblicos. Entonces Pablo los llama a ellos y les recuerda a ellos que es más importante tener la conciencia puro que tener cosas y vestimentos y autos y cosas que nosotros como humanos vemos como éxito. Pablo dice lo más exitoso es tener la conciencia pura, ser santo, ser rendido a la señoría de Cristo a través de su Espíritu Santo. Si miras el versículo 12 otra vez, Pablo dice, nuestra conciencia está tranquila o está con paz. ¿Cómo puede tener la conciencia con paz Pablo? Menciona algunas cosas.
vivía una vida simple, que era recto y santo. Tenía una sinceridad piadosa, auténtica, genuina y fundamental para la convicción. Pablo no estaba clamando sabiduría terrenal. En otras palabras, no estaba tratando de usar tendencias, estilos o estrategias humanos para crecer la iglesia, solo estaba predicando la palabra de Dios. No, Pablo vivía por la gracia de Dios y era el poder de Dios que estaba convirtiendo a la gente. No eran el éxito de Pablo, la riqueza de Pablo, el poder de Pablo o las estrategias humanas de Pablo que estaba creciendo la iglesia. Era el Espíritu Santo y el poder de Dios, por la gracia de Dios. Pablo estaba ministrando a la gente y no tenía razones ocultas de ellos. Él no quería crecer en poder e importancia. Recuerden, Pablo antes de ser convertido, él buscaba todo eso. Pablo quería ser el sacerdote supremo que tenía todo el poder entre los judíos. Él estaba, desde niño había sido educado por los sacerdotes más importantes. Es más, tal como hoy en día hay muchas iglesias evangélicas, denominaciones evangélicas diferentes, pero todos son iglesias evangélicas. En esos días había muchas denominaciones judías. Y Pablo desde niño había sido educado por los dos sacerdotes más poderosos de las dos denominaciones judías más grandes. Y cuando vemos a Pablo llegar en el Nuevo Testamento, él ya era un adulto, ya estaba trabajando como sacerdote y él tenía tanto interés en ser tan importante y tener una posición tan poderosa entre los judíos que rápidamente él decide ir y quitar, matar, destruir este movimiento cristiano que él veía como antijudío. Entonces él decide que va y él pide al sacerdote supremo, dame el poder y yo eliminaré a este movimiento cristiano. Ese era Pablo, que buscaba posición y poder y dinero. Pero él se encuentra con Cristo y ahora él dice, yo no quiero nada que ver con eso. No me importa la posición, no me importa las riquezas, no me importa la popularidad. Yo tengo mi conciencia tranquila porque estoy haciendo la obra de Dios, ¿no? Pregúntate esta mañana como tu aplicación número 1. ¿Tienes la conciencia tranquila en tu vida? Cuando termina el día y vas a tu cama, ¿puedes dormir rápidamente? ¿O tienes todo tipo de cosas en tu mente que está andando, ¿no? Vas a tu cama y dices, gracias a Dios por este día y más que eso, gracias porque ahora puedo dormir. O vas a la cama pensando en todo lo que debiste haber hecho, todo lo que pudiste haber hecho, todo lo que tienes que hacer mañana, ¿no? ¿Vives con paz? ¿Tienes la conciencia tranquila o no? Pablo tenía la conciencia pura. Lo segundo que yo veo que es importante para nosotros es esto. Los fieles promesas de Dios. Disculpe que al traducir no lo escribí gramáticamente correcto. El espacio viene antes de Dios. De todos modos, el que pone las notas en el guía de alabanza es el salvadoreño y él no lo dijo tampoco. No voy a decir su nombre, pero solía tocar batería aquí con nosotros. Los fieles promesas de Dios. Mira los versículos 15 al 16 otra vez del capítulo 2. Capítulo 1. Seguro de esto, quise antes que nada ir a visitarles para que tuvieran una doble bendición. Es decir, quise visitarles de camino a Macedonia y visitarles nuevamente a mi regreso para que me ayudaran a continuar mi viaje a Judea. Pablo nos declara detalles en su carta de lo que había sucedido.
él en camino a Macedonia iba a pasar por Corinto. Y luego de estar en Macedonia y terminar su ministerio ahí, iba a volver por Corinto. Pero algo pasa y él no puede ir a Corinto, ni de ida ni de vuelta. Entonces muchos de ellos se enojaron con él. Pero el pastor Pablo dijo que vendría y ahora que fue a Macedonia ya nos trata como que ya se ha olvidado de nosotros, no somos importantes, qué sé yo. No, todo tipo de chismes empezó. El plan, primero que nada, ir a Macedonia y luego a Corinto, pero cambió los planes y Dios decidió verlos solo de ida. Y luego dijo que volvería a visitarlos, pero no lo hizo. En cambio, en vez de volver por Corinto, envió a Tito con una carta. Y Tito se encontró con él y le habló a Pablo de cómo la iglesia en Corinto se había arrepentido y había perdonado al hermano y había renovado relación con él. Y en el versículo 17, Pablo responde a las críticas de las personas que estaban chismando, diciendo, Pablo ya no dijo que volvería, pero no lo hizo. Y él les pregunta a ellos, ¿estaba yo vacilando? En otras palabras, cuando les prometí que iba a volver por Corinto después de Macedonia, ¿estaba vacilando mi palabra? No. Tan cierto como Dios es fiel, lo que yo dije era fiel, era como yo pensaba que iba a volver, pero Dios cambió los planes. Pero observe el contexto, versículo 18 al 20, mira. Dios es testigo fiel de que nosotros no les decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. En otras palabras, no dijimos que volveríamos por Corinto y decidimos no hacerlo, no les mentimos, sino que con toda intención con toda verdad teníamos la intención de volver por Corinto. Porque 18. Dios es testigo fiel que nosotros le decimos a ustedes sí y no al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, que Silvano, Timoteo y yo le hemos predicado, no ha sido sí y no, sino que siempre ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén para la gloria de Dios. Y la palabra amén en el griego literalmente significa que así sea. Entonces, literalmente lo que Pablo le estaba diciendo era, mira, mi intención era volver por Corinto después de Macedonia, pero Dios cambió las cosas y tuve que hacer otra cosa. Pero eso no significa que no voy a volver por Corinto. Tal como Dios cuando promete algo siempre lo cumple, yo también lo haré. La diferencia es que ustedes pensaban que yo iba a volver directamente de Macedonia a Corinto, y Dios ha interjectado algunas cosas, pero si yo les dije que volvería por Corinto, lo haré. Tal como las promesas de Dios siempre se cumplen, cuando Dios promete algo, siempre lo cumple. Tú y yo como cristianos debemos de demostrar el personaje de Dios, la santidad de Dios, y no debemos de prometer algo a menos que lo vayamos a cumplir. Pedro dice lo mismo en 1 de Pedro, deja que tu sí sea un sí y tu no sea un no. El principio aquí que debemos nosotros aprender es que las promesas de Dios prevalecen. Incluso cuando su momento no parece claro, cuando no puedes rastrear su mano, confía en su corazón. Si Dios te ha prometido algo, crea que se va a cumplir. Si Dios te ha prometido algo, se cumplirá. Pero no se va a cumplir en tu tiempo o cuando tú quieras, se va a cumplir cuando Dios quiere. Cuando no puedes ver lo que Dios está haciendo y no entiendes lo que Dios está diciendo, ¿por qué está dejando Dios que pase esto? Crea en su corazón, no en su mano. En otras palabras, crea en lo que sabes que es verdad, que Dios siempre cumple sus promesas. Aun cuando no lo siento, voy a decidir
Cuando no puedo ver lo que Él está haciendo, voy a creer por fe en que Él está haciendo lo que dijo que haría. No es, la mayoría de las veces Dios no cumple sus promesas en mi tiempo. Porque yo no soy Dios. Dios cumple sus promesas de manera que Él quiere hacerlo y cuando Él quiere hacerlo. Pero lo que sí sabemos es que cuando Dios promete algo, siempre lo va a cumplir. ¿No? Y eso lo puedes llevar al banco. Versículos 21 y 22, Pablo sigue y dice, porque todas las promesas de Dios en Él son sí. Por eso, por medio de Él, también nosotros decimos amén, que así sea para la gloria de Dios. Y es Dios el que nos confirma con ustedes en Cristo. Y es Dios el que nos ha ungido. Y es Dios el que también nos ha marcado con un sello, con su sello. Y que como garantía ha puesto su Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Dios es el que va a cumplir sus promesas en y a través de nosotros. Y de ahí Pablo les da, en versículos 23 al 24, les da las razones por las que Él no ha venido todavía. Quizás hoy día decidirías confiar en las promesas de Dios incluso cuando no puedes ver lo que está haciendo o no entiendes lo que está haciendo. Decidirías hoy día creer en Él por fe, que Él va a cumplir sus promesas tal cual como lo prometió, cuando Él quiere. Y hasta que lo cumpla, que vas a creer por fe que Él los cumplirá. Todos nosotros tenemos que confiar en Dios por eso, ¿no? Dios nos ha prometido muchas cosas. Él ha prometido que su Hijo Jesucristo volverá a este mundo y que traerá fin de todo pecado, de toda enfermedad, de todo sufrimiento. Entonces, cuando yo estoy sufriendo por una situación que está fuera de mi control en este vida hoy día, en vez de dejar que la situación me diga a mí que Dios me ha abandonado, que es la mentira del enemigo que pone en nuestra mente, que realmente no es la verdad de lo que está mintiendo el enemigo. Cuando el enemigo te dice a ti que Dios te ha abandonado o te está castigando con esta situación en tu vida, realmente lo que el enemigo quiere que tú creas es que Dios no cumple su promesa. No, en vez de hacer eso, aún en medio de mi circunstancia, cuando no me gusta, cuando no veo las promesas de Dios, que Él es un Dios bueno, que Él es un Dios que perdona, que Él es un Dios que sana, cuando no puedo ver eso con mis ojos en medio de mi circunstancia, en vez de dejar que mi circunstancia me dicta a mí qué tan pequeño y mentiroso es mi Dios, yo voy a dejar por fe que Dios, mi creencia en Dios le dicta a mi circunstancia qué tan grande es mi Dios y qué tan verdadero es mi Dios y que Dios siempre cumple su promesa. Y aunque mi circunstancia me hace pensar que no lo va a cumplir, por fe yo voy a decir no. Aunque con mis ojos veo que Dios no lo está cumpliendo, por fe yo sé que Dios lo va a cumplir. Y si Él no quiere cumplirlo hoy día, eso no significa que Dios es un Dios malo. Significa que Dios está haciendo algo en y a través de esta circunstancia. Pero de que Dios me va a liberar, claro que sí. Lo ha prometido y Él lo hará, ¿no? Lo tercero que Pablo menciona en esta carta, en estos versículos, bueno, él menciona que había escrito una carta dolorosa. Y no sabemos el contenido de esa carta, pero sí sabemos que él había escrito una carta dolorosa. Aunque las promesas de Dios están establecidas, todavía podemos decidirnos nosotros si vamos a vivir según las promesas de Dios o vamos a rechazar las cosas de Dios. Y en lugar de visitarlos nuevamente, Pablo le escribió una carta dolorosa. Cuando él había escrito la primera carta y él había visitado y la gente aún no cambiaban su conducta, en vez de volver, escribe otra carta. Y Pablo literalmente les dice, mira, era mejor que yo escribiera una carta en vez de que yo volviera. Porque si yo volviera una segunda vez y aún estaban haciendo eso, hubiera sido malo para ti y para mí. Probablemente hubiera quebrantado nuestra relación de manera irreparable. En vez de eso, en vez de volver enojado yo
En la carne escribí una carta con la verdad de Dios, de las cosas que debían de arreglar. Y era una carta dolorosa, porque era una carta no... Es más, es tan dolorosa la carta, es tan detallada y bueno, quién sabe que Dios no lo puso en la Biblia, ¿no? Era algo que no se aplicaba para toda la humanidad, era algo que se aplicaba para esa situación y para las personas en esa iglesia. Y en vez de compartirlo con todo el mundo, Dios no lo pone en la Biblia, sino que era para ellos nada más. Y eso nos da un poco de perspectiva en qué tan dolorosa era esta carta. Y todo padre sabe que hay a veces en nuestra vida que tenemos que entregarle noticias dolorosas a nuestros hijos, ¿no? Mi hijo menor tiene que tomar 10 horas de cursos en video para poder ir y sacar su licencia de conducir. Y a fines de este mes, el equipo de fútbol de Air Force lo quiere traer a él y a Kim y a yo a Colorado. Quieren darle una visita oficial, ¿no? Es algo, le van a poner el uniforme, tomar fotos, todo tipo de cosas. Y ellos van a pagar por todo. Es un fin de semana muy elegante, ese tipo de cosas. Pero para ir tenemos que volar por avión. Y para volar por avión, ahora que Tate cumplió 18 años, tiene que tener identificación para pasar por seguridad en el aeropuerto. Y el problema es que cumplió 18 la mes pasada, este mes, bueno, en noviembre, en diciembre, su pasaporte expiró, así se dice. Entonces, él no tiene identificación que es correcta. Entonces yo le dije, mira, tienes que hacer estos cursos para que podemos ir y puedes tomar la prueba para que te den tu licencia de conducir. Y para que tengas suficiente tiempo de que te llegue en el correo. Si no, a fines de enero, cuando vamos a llegar al aeropuerto y van a decir, tú no puedes viajar. Y él me dice, ok. Entonces, son 10 horas que tiene que tomar en el curso. Entonces, el viernes son 10 lecciones y dicen que va a tomar 10 horas. Pero él hizo los primeros 3 en 1 hora. Esto es fácil, lo hago el resto mañana. Y yo le dije, ok, pero mira, estamos ya en el tiempo de que tú no vas a hacer otra cosa hasta que termines todos estos cursos. No vas a salir con tus amigos. No vas ok, está bien, yo lo hago, esto el viernes de la noche. Hago el resto mañana. Ok. Entonces ayer desperté yo en la mañana y estuvimos haciendo muchas cosas con Cal y Hannah, preparándonos para un almuerzo que tuvimos con los voluntarios de Grace Fellowship. Y llegamos allá y Hannah tenía muchas cosas para nosotros, para Cal y yo hacer, ¿no? Para arreglar todo, para que se viera bien. Y entonces yo a las 10 fui para arriba y desperté a Josh y Tate, que son nuestro labor manual, ¿no? Entonces yo le dije, levántense, nos van a ayudar para preparar este almuerzo. Ok. Entonces llegamos al almuerzo, estuvo bien bueno el almuerzo, Hannah hizo un trabajo increíble. Era muy bello, ¿no? Celebrar los voluntarios de ustedes que sirven aquí en el norte, ¿no? Y a fines de eso, como a las 3, nosotros salimos de ahí y llegamos a la casa. Y Tate se va para arriba a jugar su videojuego. A las 4 sigue jugando, ¿no? A las 5. Y sabemos que está jugando su videojuego porque nosotros, Kim y yo, estamos abajo en el primer piso y escuchamos a... How could you do that? Y está gritando jugando con su amigo, ¿no? Entonces yo le miro a Kim y le digo, mira, a él le quedan 7 lecciones de ese video. Y yo le he dicho que él no puede hacer nada más, no puede salir de la casa hasta que termine con esas lecciones. Y ella me dice, deberías ir de arriba para recordarle. Y yo le dije, no, yo ya le dije. Yo le estoy diciendo a usted para que cuando mañana yo esté en la iglesia y él te diga, mira, mañana después de la iglesia voy a salir con mis amigos, tú le digas, no vas a ir a ningún lado, porque te quedan 7 lecciones que vas a hacer. Entonces, en como 1 hora va a llegar Kim y Tate y van a entrar. Después del servicio, Tate va a estar todo alegre con su
su noviecita que va a estar sentado ahí con él y va a decir, ok, papi, yo voy a almorzar con Elena. Y yo le voy a decir, tú no vas a ningún lado, ¿no? Y él se va a enojar. Y yo le voy a decir, mira, yo te dije lo que tenías que hacer para salir con tus amigos. No lo has hecho, ¿no? Todo padre sabe cómo es eso, ¿no? Todo padre sabe lo que es darle noticias dolorosas a su hijo. Pero nosotros no lo hacemos para causarles dolor, aunque a veces es entretenido. No, nosotros lo hacemos porque, es más, esta mañana llegué yo y David, el que maneja las luces, ¿no? Estaba hablando de su hijo mayor. Tuvieron un problema casi de la misma manera. Y él me dice, tuve que decirle que no y bueno, voy a dejar que él haga lo que haga. Él sabe las consecuencias y después, aunque cause dolor, vamos a dejar que sientan las consecuencias de sus acciones. Porque saben, y yo le dije a Hayden, ¿no? Que es el hijo mayor de David, cuando él me estaba diciendo, y Hayden estaba parado, y yo le dije, mira, ¿sabes por qué tus padres hacen eso? No, ¿por qué? Porque algún día vas a tener un trabajo. Y cuando tu jefe te diga, haz esto en este tiempo y no lo haces, tu jefe no te va a perdonar. Tu jefe te va a despedir. Y pierdes el trabajo. Entonces Dios te está dejando que pases por esto y sientas este dolor de parte de tus padres ahora porque tus padres te aman y te están tratando de formar para que seas exitoso en la vida después. Porque tu jefe no te va a perdonar. Me dice, sí, saben cómo son los jóvenes. En este caso, Pablo le había escrito una carta dolorosa a ellos. Y hay un par de principios que nosotros podemos aprender de eso. A veces es mejor escribirlo cuando tenemos problemas con alguien. Nos metemos en problemas cuando la emoción se apodera de nosotros, ¿no? Mi padre, cuando nos disciplinaba a nosotros, como cuando éramos niños, él nos decía, ok, ve a mi habitación y tenía no sé cómo se dice, en inglés lo llamaba un paddle. Literalmente era una cosa hecha de madera que usa la gente para cocinar la pizza, ¿no? Para sacar el pizza del horno. Tenía uno de esos. Y él lo tenía en su dormitorio y él decía, ve y busca el paddle y espérame ahí. Y yo, toda mi vida como niño, yo pensaba que mi padre estaba torturándome psicológicamente cuando él hacía eso. Pero después, cuando yo tuve hijos, él me dijo, no, la razón por la cual que yo te mandaba a buscar el instrumento de tu disciplina y que me esperaras en mi habitación, no era para torturarte emocionalmente, era para que yo me calmara antes de disciplinarte. Y a veces nosotros como adultos debemos hacer lo mismo. Cuando tenemos problema con alguien, en vez de ir y tratar de hablarlo inmediatamente, a veces es mejor escribirlo. Porque el tiempo en que toma sentarte y escribirlo, y de ahí leerlo, puedes decir, bueno, realmente esto es 90% emoción y 10% razonamiento. Y realmente debería ser al revés. Debería de ser 90% razonamiento y 10% de emoción, ¿no? Y el tiempo en que lo escribas y lo lees. Entonces yo a veces hago eso. Escribo algo y le digo, Kim, ¿qué piensas de esto? Antes de mandarlo. Y él me dice, 90% de emoción. Ok, voy a esperar un poco y ahí lo veo, ¿no? A veces es mejor escribirlo y también, especialmente, cuando no se trata de disciplinar a alguien, cuando tú estás en lo correcto. Cuando alguien te ha herido a ti, también a veces es mejor escribir las cosas. Porque puedes decir todo lo que quieres decir cuando tus emociones no están interrumpiéndote, ¿no? Incluso si vas personalmente a esa persona y le dices, mira, tengo algunas cosas que quiero decirte y sé que voy a estar muy emocional contigo, entonces he escrito. Entonces quiero que leas esto, yo estoy sentado aquí y después de leerlo que hablemos de lo que escribí, ¿no? A veces eso ayuda mucho.
El segundo principio que podemos aprender de lo que hizo Pablo es que si quieres criticar a alguien, probablemente no deberías hacerlo. Si no quieres hacerlo, probablemente deberías hacerlo. Déjame repetir eso. Si tienes problema con alguien y tú quieres corregirlo o criticarle a ellos, probablemente no deberías hacerlo. Si tú tienes problema con alguien y no quieres corregirlos o criticarles, probablemente deberías de hacerlo. La aplicación aquí es simple. ¿A quién te pide Dios que le escribes una carta dolorosa esta mañana? Puede ser una carta diciéndole cómo te han herido, o puede ser una carta corrigiendo algo, pero ¿hay alguien en tu vida que Dios quiere que le escribes una carta? Y lo cuarto y último que yo veo de estos versículos, y esto quizás es lo más importante para nosotros. Tenemos que darnos cuenta del propósito de Satanás en nuestra falta de perdón. El propósito de Satanás en nuestra falta de perdón. Hay dos perspectivas diferentes aquí. Esta es la persona mencionada en 1 Corintios capítulo 5, el hombre que Pablo les estaba llamando a perdonarle a él. Y este es un líder opuesto a Pablo. Era alguien que estaba tratando de liderar la iglesia en dirección opuesta de la que Pablo les había instruido. La separación de la iglesia de este hombre debe desearse solo por una temporada, no para siempre. Y la intención de echarlo de la iglesia era para que se arrepintiera el hermano. Esa era la razón y el motivo. En algún momento ya era suficiente el tiempo que él había estado solo. Y Pablo los llama a perdonarlo y a restaurarlo a la iglesia. Mira lo que dice el teólogo Campbell Morgan. Si en gran medida falta disciplina en la iglesia de hoy, también falta la gracia de perdonar y consolar a aquellos que habiendo hecho mal están verdaderamente arrepentidos. ¿Cuántas veces hay? De hecho, las almas han sido devoradas por un dolor excesivo debido a la dureza y sospecha de los cristianos hacia ellos en visita de algún mal que han cometido. El amor nunca menosprecia la santidad, pero la santidad nunca mata al amor. Si hay alguien en la iglesia que te ha herido, Dios nos llama a perdonarlo y restaurar las cosas. Eso no siempre es inmediato, pero después de un tiempo debemos de tratar de restaurar las cosas y perdonar. En los versículos 8 y 10 del capítulo 2, Pablo nos enseña que este es nuestro meta como cristianos, el perdón y el amor de Cristo. Si hay falta de perdón en nosotros, y esto es lo que debemos de aprender específicamente hoy día y quizás lo más importante que podemos aprender esta mañana. Si hay falta de perdón en nosotros, debemos de reconocer que es más que nuestra ira que nos hace que no lo perdonemos. Literalmente es la estrategia de Satanás que no perdonemos. Porque cuando alguien una vez dijo, no perdonar es como tomar veneno nosotros y esperar que el otro muera. El no perdonar nos castiga a nosotros. Tú al no perdonar a tu prójimo no les causa daño a ellos, te causa daño a ti. ¿No? Es la estrategia de Satanás el no perdonar. Mira lo que dice David Guzik. La estrategia de Satanás contra el hombre pecador se centró primero en la lujuria. Luego usó la desesperanza y la desesperación. La estrategia de Satanás contra la iglesia fue primero la tolerancia del mal
y luego utilizando una severidad indebida en el castigo. Y la estrategia de Satanás contra Pablo en esta circunstancia fue simplemente estresarlo y molestarlo, tanto por los cristianos de Corintios, que perdió la paz y fue menos efectivo en el ministerio. Pregúntate esta mañana, ¿dónde podrías ser vulnerable a la estrategia de Satanás en tu vida? ¿Eres potencialmente un hombre o una mujer pecador? ¿O somos una iglesia pecadora? ¿O somos Pablo en esta historia? ¿Qué es lo que Satanás está usando en tu vida para mantenerte entrapado y no usable por el Dios en su ministerio? ¿No? Muchos de nosotros pensamos que ese hermano o esa hermana hizo esto contra mí y yo voy a castigarles con ira hasta que ellos vengan y pidan perdón. Y 90% del tiempo ellos ni siquiera saben que te han herido. Y tú estás sentado ahí con ira en tu corazón contra ellos, esperando que vengan a pedir perdón, y ellos ni siquiera saben que estás enojado con ellos. Y tú te sientes ahí y dices, yo no voy a ser el primero en buscar restauración. Yo no hice nada, así que voy a esperar a que ellos lo hagan. Cuidado, porque esa es la estrategia de Satanás. Y esa ira, al no perdonarlos, literalmente lo que dice la Biblia es que estás abriendo la puerta al enemigo a plantar semillas en tu corazón de pecado y a destruir y matar tu vida. Y yo conozco gente que han mantenido ira contra alguien por 30, 40, 50 años y llegan a ser viejos o ancianos miserables. Por todas las personas con quien mantenían ira y en vez de perdonarlos, mantuvieron esa ira y esa ira empieza a podrir en su vida. Y es como un cáncer y crece y crece y crece. Y ellos ni siquiera lo saben, pero todo el mundo no quiere estar alrededor de ellos porque son gente miserables. Y todos nosotros conocemos gente así, ¿no? Es más, hay un psicólogo que se llamaba Erickson, y Erickson hizo un estudio sobre las etapas de vida, ¿no? Yo les he dicho esto antes, pero lo voy a mencionar otra vez. Y la última etapa es por la cual nosotros pasamos en la vida, tengo que traducirlo en mi mente, es la etapa de gozo o de gozo o de, yo lo voy a decir como miseria. Literalmente en su estudio lo que reconoció es que los hombres y mujeres en sus últimos años antes de morir o están llenos de gozo porque miran para atrás en su vida y ven todas las cosas que hicieron y están gozosos por todo lo que Dios ha hecho en su vida. Sus hijos, su trabajo, su familia, todo. O en sus últimos años son llenos de miseria porque miran para atrás y lo único que pueden ver son todas las cosas que quisieron hacer en su vida que no hicieron. Y él dice en su estudio, lo que reconoció es que todas las personas, hombres y mujeres iguales, en sus últimos años o son llenos de gozo o llenos de miseria. Y tú no tienes que ser psicólogo para saber que eso es verdad. Porque todos nosotros conocemos gente que están en sus últimos años, ancianos. Y los ancianos, los abuelitos, abuelitas, o son gente súper gozosos y quieres estar con ellos todo el tiempo, o son gente miserables. Y no importa lo que hagas o digas. Y se ríen porque ustedes todos conocen ancianos que son súper gozosos o son súper miserables. Y lo único que quieren hacer es miserable la vida del resto del mundo. Y eso es la ciencia probando lo que Pablo está diciendo aquí. Si nosotros pasamos por la vida lleno de iras y el perdonar no es decir lo que me hiciste a mí no importa.
El perdonar es decir, yo no voy a dejar que mi ira siga contra ti, voy a entregar eso al Señor y voy a dejar que el Señor sea el que traiga vergüenza. Y literalmente la Biblia dice eso. La Biblia dice, yo soy el Señor y vengeance, ¿cómo se dice? Venganza. La Biblia dice, yo soy el Señor y la venganza es mía, dice el Señor. Entonces el perdonar es decir, no es admitir que lo que hicieron contra ti está bien, no. Es decir, mira, no importa lo que me hicieron a mí, yo voy a dejar que el Señor tome mi venganza. Yo voy a liberarme de las emociones de la ira que tengo contra ellos. Y voy a dejar que el Señor trate con ellos. Porque yo no quiero llegar en mis últimos años de ansiedad y ser una persona miserable. Entonces yo voy a liberarme de todas estas emociones, voy a entregarlos al Señor, te voy a perdonar a ti, voy a dejar que el Señor te castigue por lo que me hiciste a mí. Y yo voy a decidir vivir mi vida por fe, con gracia y con el poder y gracia del Señor, para que cuando llegue a mis últimos años sea un hombre feliz y gozoso, que todo el mundo quiere estar al lado mío. Amén. El tema de esta serie se llama, no te rindes, nunca te rindes. Y una de las mejores maneras para no rendirte es tratar bien con otras personas cuando nos causan daño. Así que si te han herido, diles que te han herido. Y si no lo puedes decir personalmente por la emoción, escríbele y entrégale eso. Y de ahí, perdónales. Y deja que el Señor trate con ellos. Para que tú puedas vivir una vida libre de la ira y de la miseria. Amén. Señor, nosotros queremos ser rendidos a ti. Queremos que tu Espíritu Santo obre en nosotros de tal manera que nosotros seamos gozosos y libres, llenos de amor y gracia como tu Hijo Jesucristo, Señor. Para que podamos experimentar y sentir en nuestra propia vida tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, traiga a nuestra mente personas quizás que nos han herido o traiga personas que nosotros hemos herido, para que esta semana podamos tratar con ellos y perdonar o pedir perdón y liberarnos de las estrategias del enemigo para arruinar nuestra vida. Para que podamos ser gente llena de gozo, lleno de paz, con la conciencia tranquila y pura, Señor. Para que tu amor fluya a través de nosotros a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros colegas, y ellos vean que hay algo diferente en nosotros. Y que cuando vengan y pregunten por qué somos tan gozosos o por qué somos tan libres y felices en la vida, podemos decirles, es por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que lucha nuestras batallas por nosotros. Así que yo no tengo que guardar rencor contra la gente por ellos. Porque Dios es el que cuida de mí. Y tal como Dios me ha perdonado a mí, yo puedo perdonar a mi prójimo. Y eso me libera de la ira, me libera del rencor. Y en mi corazón pone paz y gracia y misericordia. Y vivo con mi conciencia tranquila. Y eso los atrae a ellos también a entregar su vida a tu señoría. Y a experimentar la libertad y el amor y la misericordia y gracia que solo viene a través de una relación con tu Hijo Jesucristo. Señor, si hay alguien aquí que ha sido herido, Señor, a través de tu poder milagroso de tu Espíritu Santo, empieza a liberarles. Llévalos a un lugar donde puedan rendir ese dolor a ti y libérales. Hay muchos aquí que han sido heridos desde niños y han llevado rencor por años. Libérales del cáncer del enemigo que quiere destruir su vida con eso. Espíritu, haz algo que solo tú puedes hacer con tu poder en este lugar, Señor.
Todo eso se lo pedimos en el nombre de Jesucristo.